Buenas noches, alma soñadora. Bienvenido a este rincón de calma donde el tiempo se disuelve como la escarcha al sol de la mañana y donde las palabras se convierten en susurros que te llevan suavemente hacia el descanso. Esta noche te invito a dejar atrás el ruido del día, las prisas, los pendientes y a cerrar los ojos con una historia que viene desde los salones iluminados por candelabros de cristal. En una Inglaterra donde la elegancia era ley y el invierno traía consigo más que frío, traía magia. Si estás listo para viajar sin moverte, si estás buscando un descanso que abrace el alma y acaricie los sentidos, quédate aquí. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Así me acompañarás en muchas más noches como esta, donde los sueños no solo se sueñan, también se cuentan. Y ahora deja que tu mente cruce el umbral del tiempo. La historia empieza en el invierno de 1812. Inglaterra está vestida de blanco, y el viento, aunque gélido, huele a lavanda y leña recién encendida. La gran mansión de los Cavendish, en el corazón de Derbyshire, se alza imponente sobre una colina. Desde sus ventanas brota una luz dorada, tibia, constante, como si el edificio mismo respirara calor en medio del invierno. Esta noche no es una noche cualquiera, es la noche del baile de invierno, un evento que se celebra solo cada 5 años, donde la nobleza se reúne no solo para danzar, sino para observar y ser observada. El destino de muchas jóvenes podría decidirse en una sola pieza de vals. Dentro, los relojes marcan las 8. En la gran galería, el suelo de madera no ha sido pulido con esmero y refleja las llamas de las chimeneas como si fueran espejos líquidos. Las damas bajan lentamente por las escaleras, envueltas en sedas, tules y satenes, mientras los caballeros esperan con guantes blancos y miradas que esconden secretos. Entre ellas está Eleanor Ashbury, una joven de mirada tranquila y pasos que apenas rozan el suelo. Su vestido es de un azul pálido que casi parece robar el color al cielo invernal. Eleanor no pertenece a la aristocracia más poderosa, pero hay algo en su porte, en su silencio sereno, que llama la atención sin pedirla. Esta noche, sin embargo, ella no busca un marido ni una corona de flores. Busca algo más intangible. Quiere comprender por qué cada vez que cierra los ojos, sueña con este salón antes siquiera de haberlo pisado. Afuera la nieve cae despacio, como si tuviera miedo de interrumpir lo que está a punto de suceder. Dentro, la orquesta afina sus instrumentos. El primer violín suelta una nota que vibra en los candelabros, y entonces, justo cuando el reloj da su 9º campanazo, una figura entra por la puerta principal. Es un hombre joven, de abrigo oscuro, porte extranjero, mirada profunda. Nadie lo reconoce, pero todos se apartan para dejarle paso. Algunos cuchichean, otros fingen no mirar. Eleanor siente cómo el corazón le late un poco más fuerte, como si su alma hubiera reconocido algo que su mente aún no entiende. Y sin una palabra, él se dirige directamente hacia ella. La música comienza a sonar. Eleanor no puede explicar por qué sus pies se mueven antes de que su mente reaccione. Se inclina con la gracia aprendida de años de disciplina y acepta su mano con la naturalidad de quien ha hecho esto muchas veces, aunque jamás con él. El desconocido la guía con una seguridad que roza lo sobrenatural. Sus pasos son firmes, elegantes, perfectamente acompasados. Pero lo que más desconcierta a Eleanor no es su destreza al bailar, sino la forma en que la mira, no como quien observa una flor rara o una joya preciosa, sino como quien recuerda algo que ha perdido hace mucho tiempo. ¿Nos conocemos?, susurra ella mientras giran al compás del vals, sus voces ahogadas entre los ecos del salón. Él sonríe, apenas. Tal vez, en otro invierno. La respuesta la desconcierta, no por el misterio, sino por la certeza con la que fue dicha, como si la conociera desde antes de que ella supiera quién era.
Y lo más extraño es que ella siente lo mismo. El salón gira lentamente a su alrededor. Las luces, las risas, las demás parejas parecen desvanecerse. Solo queda el roce de las manos, el ritmo suave de la música y esa sensación inexplicable de estar bailando no solo en el presente, sino también en un recuerdo. Una daciana los observa desde una silla cerca de la chimenea. Tiene un rostro surcado por los años, pero sus ojos brillan con picardía. Conoce ese vals. Lo bailó ella también en otro invierno, y al verlos murmura para sí: la música siempre sabe a quién volver. Esa mujer, Lady Beatrice, fue en su juventud una de las grandes damas de la regencia. No hubo poeta, duque o general que no se enamorara alguna vez de su risa o de su carácter. Ella también tuvo un baile, uno muy similar, uno donde conoció al gran amor de su vida, que desapareció con la guerra y el tiempo, pero ella recuerda bien la mirada. Es la misma que ahora él le dedica a Eleanor. Mientras tanto, el baile sigue y las miradas se cruzan en silencio. Hay algo entre ellos que no se puede nombrar ni explicar con lógica. Una conexión tejida quizá por el destino o quizá por algo aún más antiguo. Los sueños que vuelven cuando el alma no ha terminado una historia. La orquesta da un giro, las cuerdas se elevan, suaves, hasta flotar como copos de nieve en el aire tibio del salón. Eleanor siente que podría cerrar los ojos y simplemente desaparecer en ese momento. Pero no lo hace, porque algo, muy dentro de ella, le dice que esta noche no está hecha para dormir, está hecha para recordar. Y mientras el vals llega aún a su punto más delicado, mientras el sonido del salón se desvanece como un suspiro lejano, él susurra algo más. ¿Estás lista para saber quién soy? Ella lo mira. No responde, pero no hace falta. Él la guía hasta el extremo del salón, más allá de la puerta dorada que da a la biblioteca, donde la música no alcanza del todo y donde la historia cambia para siempre. La biblioteca está envuelta en penumbra, iluminada apenas por el titilar de unas velas altas dispuestas en candelabros antiguos. El olor a madera vieja y cuero encuadernado envuelve a Eleanor como una manta familiar. Los libros, alineados como centinelas silenciosos, parecen observarlos. Él cierra la puerta con cuidado, sin que haga ruido, como si el mismo acto fuera parte de una coreografía escrita siglos atrás. «Nadie entra aquí durante el baile», murmura ella, y su voz suena más íntima, casi infantil, como si hablara en sueños. «Excepto los que no bailan por costumbre, sino por destino», responde él paseando la mirada por los estantes sin soltar su mano. Ella lo observa. Ya no está segura si le teme o le cree, si está soñando o si el mundo ha decidido por una noche dejarse llevar por la magia que solo existe cuando se deja de preguntar. Él se acerca a una vitrina de cristal, donde descansan unos papeles antiguos, cartas selladas con cera. Con una llave que saca de su abrigo, la abre con cuidado reverente, como si desenterrara algo sagrado. «¿Qué es esto?», pregunta Eleanor acercándose. «Tu historia. Y la mía», responde entregándole una carta cuyo sobre lleva un nombre garabateado con pluma. Lady Eleanor Avery Ashbury. Sus manos tiemblan al abrirla. Reconoce su nombre, pero la letra no es la suya, ni de nadie que conozca. La tinta, aunque desvaída por el tiempo, aún canta sobre el papel como el eco de un recuerdo guardado por siglos. Y entonces lee: «Amada mía, si estas palabras llegan a ti, es porque el tiempo ha querido reunirnos una vez más. No sé si me recordarás, tal vez solo en tus sueños, pero yo te he buscado en cada siglo, en cada sombra, en cada rincón donde la historia me ha dejado respirar un instante». Las palabras siguen, hablándole de un amor que fue imposible, de un pacto sellado en otro invierno lejano, donde sus almas fueron separadas por una promesa que ninguno pudo romper. Él había sido un joven soldado.
y ella una heredera con un deber que no podía desobedecer. Y ahora, por alguna razón incomprensible, estaban aquí otra vez, en el mismo baile, en el mismo lugar, como si el universo les diera una segunda oportunidad. Elinor levanta la vista con lágrimas que no entiende bien por qué brotan, y él ya no parece un extraño. Tiene el mismo rostro, sí, pero ahora le ve el alma, y esa alma inexplicablemente le resulta tan familiar como su propia voz. ¿Eres tú?, susurra. Él asiente pero no dice nada. La emoción le cierra la garganta. En ese instante un sonido los interrumpe, el tintinear de un reloj que marca las 10, y con él un escalofrío que cruza el salón. Lady Beatrice, desde el otro lado del pasillo, ha visto la puerta de la biblioteca entreabierta. Se pone en pie, temblorosa, como si algo muy antiguo volviera a latirle en los huesos. Ella también guarda una carta, una igual, pero nunca pudo entregarla. Mientras Eleanor y el joven vuelven a mirar el sobre con sus nombres, algo invisible pero profundo se sacude en el aire, como si la historia entera esperara que ellos eligieran. Y justo cuando parece que el momento va a romperse, la música comienza otra vez en el salón principal. Un nuevo vals, más lento, más íntimo. Él le ofrece la mano de nuevo. ¿Quieres bailar? Como si fuera la última vez. Y ella, sin pensarlo, dice que sí, porque algo en su interior le dice que no están soñando, sino recordando. Sus pasos los conducen de vuelta al gran salón, donde el ambiente ha cambiado sin que nadie lo note del todo. La música ahora es más suave, más pausada, como si se hubiera vuelto cómplice de una historia que estaba sucediendo en secreto. La multitud sigue danzando, pero el centro de la sala misteriosamente se despeja cuando ellos entran, no por protocolo, sino por una energía que nadie puede explicar, pero que todos sienten. Elinor se deja llevar, ya no como una dama educada en el deber, sino como una mujer que por fin ha entendido que hay momentos que no necesitan explicación, solo entrega. Él la conduce con la delicadeza de quien sostiene algo irreemplazable, y aunque su rostro se mantienen serenos, sus corazones laten con la intensidad de algo que ha esperado siglos para volver a latir. Lady Beatrice observa desde una columna. Ya no está triste. Sonríe, como si finalmente una deuda de su alma estuviera saldándose ante sus ojos. Se da media vuelta y se aleja en silencio, como si supiera que hay historias que solo pueden cerrarse si uno aprende a soltar. El salón entero parece inclinarse hacia ellos. Algunos murmuran, otros simplemente los miran con una especie de reverencia inexplicable, como si supieran, sin saber, que están siendo testigos de algo que va más allá de lo visible. Y entonces ocurre. El joven la toma con más fuerza y la guía a través de un paso antiguo, un giro que no pertenece a la danza que está sonando, sino a otra coreografía, una que ambos conocen sin haberla aprendido. Sus cuerpos se mueven en una sintonía que no puede enseñarse, algo ancestral, algo que vibra con la misma frecuencia que el alma. Y justo cuando la música parece diluirse en el aire, cuando el tiempo deja de importar, él se detiene. Eleanor, si cruzamos esta línea no habrá vuelta atrás. Ella lo mira. Su vestido ondea como una nube. El silencio se espesa entre ambos, pero no es duda lo que hay en su rostro. Es certeza. Entonces crucémosla, responde. Ya he vivido demasiadas vidas dormida. Él sonríe, no con arrogancia ni con triunfo. Sonríe con alivio, como alguien que por fin ha encontrado el camino de regreso. En ese momento, las luces del salón parpadean levemente, como si todo el palacio exhalara. Una corriente invisible recorre la estancia. Algunos invitados se estremecen, sin saber por qué. Otros sienten nostalgia de algo que no han vivido nunca. Y cuando los dos dan el último paso del vals, sucede lo inesperado. Una ráfaga de aire frío atraviesa el salón.
No es un viento normal, es un recuerdo, un eco, una brisa traída de otro tiempo. Y ante la vista atónita de todos, ellos dos se desvanecen lentamente, como si se disolvieran en el mismo sueño del que han salido. Pero no hay pánico, ni gritos, solo un silencio reverente, porque en el fondo, todos entienden que han presenciado algo sagrado, algo que no se puede explicar con lógica, pero que se graba en la piel como el tacto del amor verdadero. Y mientras la nieve cae otra vez sobre los cristales, Lady Beatrice cierra los ojos y susurra. Algunas almas bailan más allá del tiempo, y esta vez terminaron el vals. El salón, aunque lleno de vida, queda suspendido en una quietud extraña. Es como si todos, sin importar su edad, su título o su escepticismo, hubieran presenciado el desenlace de una historia que no pertenecía a este mundo, y sin embargo, todos la sienten suya. Un niño pequeño, escondido tras las faldas de su institutriz, pregunta con los ojos grandes y asombrados: ¿A dónde fueron? La mujer no responde, solo acaricia su cabello y le sonríe. A casa, cariño, a su verdadero hogar. Las notas de la orquesta se apagan suavemente. Ningún músico recibe orden, ninguna batuta lo indica. Pero todos saben que ya no hace falta seguir tocando. El baile ha terminado, aunque la noche apenas comienza. Lady Beatrice se aleja por uno de los pasillos laterales. Su andar es lento, pero hay algo en su paso que no tenía antes. Ligereza, como si un peso, uno que había cargado por casi 7 décadas, finalmente se hubiera desvanecido. En su habitación se sienta frente al tocador y saca una pequeña caja de plata. Dentro hay una rosa seca, casi deshecha, y un pañuelo bordado con iniciales que ya nadie recuerda. Lo observa unos segundos y luego lo guarda para siempre. Mientras tanto, el mayordomo de la casa, el viejo señor Aldwin, desciende a los archivos del sótano en busca de un libro de registros. Ha servido a los Cavendish por más de 40 años y nunca había sentido algo como lo que ha visto esta noche. Revisa cuidadosamente los nombres de los invitados confirmados, firmados uno a uno al ingreso del baile. No encuentra el nombre de ella, tampoco el de él. Frunce el ceño, vuelve a revisar. Nada. Entonces levanta la vista y contempla una pintura antigua colgada al fondo del pasillo. En ella 2 jóvenes bailan bajo la luz de un candelabro, en un salón idéntico al actual. Ella lleva un vestido azul pálido, él un abrigo oscuro. El rostro de ambos apenas visible, pero inconfundible. El anciano retrocede un paso, y por primera vez en años se persigna. Dios bendiga a los que no olvidan, murmura, y aún más a los que se atreven a regresar. En las semanas siguientes, los rumores del extraño suceso en el baile de los Cavendish se propagan lentamente por los salones de té, los cafés y las casas de campo. Algunos lo niegan, otros lo adornan. Se habla de brujería, de pactos, de almas en pena. Pero para quienes estuvieron allí, no hay duda. Fue un regalo. Y en las noches más frías de Derbyshire, cuando la nieve cubre los tejados y el silencio envuelve los caminos, aún hay quienes dicen haber visto 2 figuras bailar bajo la luz de la luna, justo frente a los ventanales de la gran galería. No hacen ruido, no buscan atención, solo bailan, como si el tiempo jamás los hubiera separado. Una noche, muchos inviernos después, la mansión Cavendish volvió a abrir sus puertas para otro baile. El linaje había cambiado, pero la tradición persistía. Las mismas cortinas de terciopelo rojo, los candelabros brillando como racimos de estrellas, y la orquesta afinando piezas que ya pocos recordaban por nombre, pero que el alma reconocía al primer compás. Entre los invitados, una joven de cabello oscuro y mirada inquieta paseaba por el salón con expresión de quien busca sin saber qué. Su nombre era Juliet. Era nieta de la actual señora de la casa,
y aunque había sido educada en la razón, la ciencia y las formas modernas del mundo, sentía una atracción inexplicable por todo lo antiguo, no por nostalgia, sino por una sensación persistente de pertenencia. Juliet tenía sueños donde bailaba con un hombre de mirada profunda, bajo una luz que no era de esta época. Soñaba con vestidos que no eran suyos, con palabras que no había dicho, y con un vals. Ese mismo vals que sin saber cómo, tarareaba cada vez que caminaba sola bajo la nieve. Esa noche se acercó al ventanal que daba al jardín. La nieve caía otra vez, suave, lenta, como si no tuviera prisa en tocar la tierra. Y allí, en el reflejo del cristal lo vio. No una sombra, no un fantasma, sino una pareja, él y ella, los mismos del retrato polvoriento en el fondo del pasillo sur, los mismos que se desvanecieron ante toda una sala llena de nobles, muchos años atrás. Bailaban como si el tiempo no les afectara, como si la eternidad fuera apenas el principio. Juliet se giró rápidamente, pero no había nadie en el jardín. Solo la nieve, solo el silencio, solo el reflejo que ahora mostraba únicamente su propio rostro. Aunque por un instante, sus ojos no eran del todo suyos. Y es que a veces, las almas no solo regresan para terminar lo que no pudieron. A veces regresan para sembrar en otros lo que ellos aprendieron con dolor, con esperanza, con amor, porque cuando dos almas se encuentran en el momento justo, el universo se detiene y escucha. Desde aquel baile, los diarios personales de algunos invitados comenzaron a llenarse de sueños más vívidos. Algunos contaban haber bailado en sus pensamientos con personas que no conocían, otros despertaban con lágrimas, sin tristeza, pero con la profunda certeza de que algo en ellos había sido tocado por una historia que no podían explicar, y entonces comenzaron a escribir, no porque recordaran, sino porque habían sido elegidos para no olvidar. Años después, una escritora algo excéntrica pero muy querida, llamada Lillian Hartwell, llegó a la mansión Cavendish como invitada de honor a una velada literaria. Era conocida por sus relatos góticos y por su creencia inquebrantable de que todo lo real tiene una raíz invisible que late bajo la superficie del mundo. Lillian tenía un don extraño. Podía sentir la memoria de los lugares, como si las paredes le susurraran historias que el tiempo no logró borrar del todo. Durante su estancia, se instaló en una habitación del ala este, justo sobre la biblioteca. Allí, en las noches, cuando el silencio era total y el crepitar del fuego parecía formar palabras, algo comenzó a ocurrir. No eran ruidos, ni visiones fantásticas, ni apariciones espeluznantes. Era más sutil, más profundo. Una noche, mientras escribía a mano junto a la ventana abierta, escuchó un tenue sonido de música. Un vals. Otra vez. Lo curioso es que no había baile esa noche. Salió de su habitación, bajó descalza por las escaleras, como guiada por una voz que no usaba palabras. El eco de la música la condujo hasta la gran galería, vacía y en penumbras. No había músicos, no había velas encendidas. Y sin embargo, la melodía se deslizaba por el aire como una ráfaga que solo se percibe si se deja de pensar y se empieza a sentir. Y allí, en el centro de la sala, Lillian vio algo que nunca contó en público, pero que escribió en la última página de su diario. Estaban allí, él con el abrigo oscuro, ella con el vestido azul, bailaban como si el mundo aún les perteneciera. Como si cada giro fuera una oración sagrada. No me vieron, o tal vez sí, pero no se detuvieron. Y yo comprendí, sin necesidad de lógica, que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Ese diario se publicó muchos años después de su muerte, bajo el título Los que siguen bailando. Se convirtió en un libro de culto, leído en voz baja por quienes creen que hay más allá del tiempo. Más allá del olvido.
Desde entonces, cada 5 años, la mansión Cavendish organiza nuevamente el baile de invierno, no por tradición ni por glamour, sino por una especie de necesidad inexplicable, y quienes asisten saben lo que buscan, no un romance de temporada, no una noche de máscaras, sino la posibilidad, mínima casi imposible, de cruzarse con una mirada que no les pertenezca del todo, pero que les despierte algo que ya estaba allí, dormido, algo que no tiene nombre, pero que al sonar el primer acorde del vals, todos recuerdan. En la última edición del baile de invierno, ya en pleno siglo XXI, ocurrió algo que desconcertó a los organizadores y dejó a más de uno sin palabras. La velada transcurría con toda la elegancia que se esperaba. Trajes de época, candelabros eléctricos diseñados para imitar el fulgor de las velas antiguas, una orquesta real contratada para tocar exclusivamente valses del siglo XIX. Todo parecía estar en su sitio. Y sin embargo, había una extraña sensación en el aire. Una joven violinista llamada Isolde, que formaba parte del conjunto musical, lo sintió primero. Mientras afinaba su instrumento, notó que su partitura había cambiado. No en la tinta ni en las notas, sino en el ritmo. Era como si sus dedos supieran de antemano una melodía que nunca había ensayado, una que sus manos tocaban sin error, sin pensamiento. El director, un hombre severo y meticuloso, también sintió la perturbación. Quiso corregir la dirección de la pieza, pero se encontró inmóvil, cautivado por una música que no entendía, pero que lo envolvía con una dulzura que no podía resistir. Y entonces sucedió. En medio del vals, la luz de los candelabros parpadeó, no como falla eléctrica, sino como un suspiro del salón. Los espejos, altos, opulentos, antiguos, comenzaron a reflejar más de lo que había. No solo los rostros actuales, sino los de otros tiempos. Personas que no estaban allí. Y sin embargo, sí, rostros de damas con peinados de 1812, de caballeros con espadines dorados, de doncellas que ya no existen más que en los registros polvorientos. Nadie gritó, nadie huyó, porque el misterio no traía miedo, traía belleza. Los asistentes de pronto empezaron a girar con más soltura, como si supieran que en esa danza no estaban solos, que había presencias danzando con ellos, acompañándolos o quizá guiándolos. Una mujer mayor, vestida de lavanda, sintió como una mano invisible la ayudaba a girar sin perder el equilibrio. Una pareja joven que acababa de comprometerse esa mañana juró que mientras bailaban, una figura los cruzó en medio de la pista, pero sin perturbarlos, y les sonrió con una ternura que solo puede nacer de lo eterno. Isolde, la violinista, cerró los ojos y tocó como si lo hubiera hecho en otro siglo. Cuando terminó la pieza, una lágrima le rodó por la mejilla, no de tristeza, sino de una emoción más antigua que ella misma. Sabía, como se sabe en los sueños o en la infancia, que había sido parte de algo que no debía entenderse con la mente, sino con el alma. Cuando la música cesó, el salón quedó en absoluto silencio, un silencio reverente. Nadie habló por largos segundos, nadie se atrevió, porque algo claramente había pasado, algo que no cabía en los titulares de los periódicos ni en los reportes de los organizadores. Fue entonces cuando una invitada, de nombre Clara, una historiadora que había estudiado la casa Cavendish durante años, dijo en voz baja: «Esta casa no celebra un baile, celebra un recuerdo». Y como si el salón lo aprobara, una ráfaga tibia recorrió la estancia, como si la historia misma hubiera suspirado satisfecha. Al mirar hacia los ventanales, algunos juraron ver dos figuras alejándose entre la nieve. La mujer con su vestido azul, el hombre con su abrigo oscuro. No corriendo, no huyendo, solo caminando, como si su historia ya no necesitara más noches, como si finalmente pudieran descansar.
Y así, en la profunda quietud de una noche de invierno, entre ecos de valses y suspiros que cruzan los siglos, comprendemos una verdad que no necesita demostración. Hay historias que no terminan cuando se apagan las luces, sino que comienzan de nuevo cada vez que alguien las recuerda. La mansión Cavendish no es solo una casa, es un santuario del tiempo, un umbral donde el amor se niega a morir, donde la memoria se convierte en presencia y donde los sueños tienen permiso para volver a bailar. Porque tal vez, y escucha esto bien, lo que viste esta noche, lo que sentiste, no era solo un cuento para dormir. Tal vez fue una llamada a despertar esa parte tuya que aún cree en la magia, esa parte que se te emociona con lo invisible, que se estremece con lo eterno y que sabe que las grandes historias no se inventan, se recuerdan. Y quién sabe, la próxima vez que camines bajo la nieve o que escuches un viejo vals en algún rincón perdido de la noche, podrías notar una figura a lo lejos, una mirada que no te es del todo ajena, un gesto, una melodía, un corazón latiendo al ritmo de algo que creías olvidado, pero que siempre estuvo allí. Gracias por dejarte llevar en esta historia. Si te ha gustado, si te ha tocado el alma aunque sea un poco, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal. Aquí cada semana encontrarás un nuevo relato para dormir o para despertar según cómo decidas escucharlo. Recuerda, no es solo una historia, es una llave y tú acabas de cruzar la puerta. Hasta el próximo sueño.